Mis queridos y queridas inversionistas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Protagonistas de Mercado. Hoy nos acompaña una persona tremendamente interesante y una persona que yo tengo que decir que conozco muchísimo porque ha sido mi estudiante y tengo el privilegio de que actualmente es mi amigo. Nunca hemos dejado de hablar, siempre quiere saber más, siempre se está perfeccionando y lo bonito de él es que desde que nos conocimos él enfoca me hace mucho más conmigo, porque como yo soy economista conductual, él viene del mundo de la psicología, por lo tanto hay cosas que para él, como yo las he planteado, le hacen bastante sentido y eso a mí me deja muy contento. Estamos hablando de Mauricio Muñoz, es psicólogo especializado en terapia familiar y trabajo con niños, adolescentes y adultos, con un enfoque en temáticas de vulneración de derechos y problemas conductuales. Además, nosotros ya sabemos que él está incursionando en el trading o que lleva cierto tiempo madurando su trading y esta vez lo queríamos abordar entrevistas de un punto más humano, más cercano. Así que Mauricio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola, gracias, profe. Harto tiempo, en verdad, aquí estudiando y sin hablar con usted, en verdad. Sí, sí, pero nunca hemos perdido el contacto, eso es lo bonito. Nunca, nunca. Siempre ahí apoyando. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, para comenzar, ¿qué te motivó a adentrarte en el mundo del trading considerando que tu formación, que a lo mejor después se ve que hay muchas coincidencias, pero alguien pudiese decir trading y psicología, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo fue el bichito? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué siendo psicólogo te motivaste a entrar en este mundo? Claro, en verdad sucedieron dos puntos de inflexión que me llevan ya como a decir, esto puede ser algo que puede mejorar o cambiar también la vida, en cierta medida. En primera instancia, bueno, yo conozco el trading, mi primer acercamiento es un poco como yo creo el de la mayoría, que es a través de influencers que hubo en este periodo de pandemia que estuvo como bastante de auge. Me empezaron a salir videos como de las velas japonesas, un poco de los gráficos, y me empezó a llamar la atención como el qué hacían con esos gráficos. Y empecé a aproximarme a través de YouTube. Empecé a buscar videos, encontré más influencers en YouTube, encontré muchos videos hablando de estrategia, haciendo análisis básico, unos poco más complejos, cosa que en ese momento me abruma, pero al 100% porque en verdad era como ver letras japonesas, letras chinas, no entendía absolutamente nada de lo que hablaban. Eh, y el otro punto, antes de retomar es también mi sobrecarga laboral. Si bien, como tú mencionabas, Franco, yo soy psicólogo, trabajo en la red de Mejor Niñez, que el Excename, acá en Chile, que es un social en el fondo, que trabaja la vulnerabilidad de los niños cuando son sus derechos quizás vulnerados en la infancia por algún adulto o alguna institución. Eh, y bueno, acá en Chile por lo menos, esa línea de trabajo en la psicología, si bien tiene una sobrecarga laboral tremenda, genera un agotamiento, un burnout en los profesionales y no hay quizás un sueldo de remuneración acorde al trabajo que uno tiene que realizar bajo esa responsabilidad también de trabajar con un otro. Entonces ese agotamiento más la pandemia y la inflación en el momento me llevan a conocer esta puerta como de complemento o vía de escape, por así decirlo, pero me encuentro con esta piedra de tope de no entender qué es lo que era, porque en verdad yo nunca he tenido muchas cualidades con los números, lo mío es mucho más lo social, lo humanista, entonces también se me genera una resistencia el de si podría adquirir ese conocimiento o no. Y ahí, por suerte del universo, llego a un diplomado que se hizo acá, que lo impartiste tú. Ahí es donde también nos conocemos y ese diplomado me sirve bastante para poder generar una base bien básica en el sentido de, si bien se abordaron muchos conceptos
importantes y relevantes, como yo venía muy de cero, me formó una base en la cual ya yo podía entender este lenguaje, ya podía mirar un gráfico, podía hacer un análisis, podía entender más o menos lo que hablaba un profe, por ejemplo, sobre algún concepto o sobre algún tipo de estrategia, ya empezando a dominar también plataformas. Entonces ahí como que comienza ya de mi estudio, por así decirlo, en el trading. Y lo que me lleva a entrar en él es un poco buscando la independencia económica. Si bien, como te mencionaba, en la red los sueldos no son tan positivos, por así decirlo, para el trabajo que nosotros realizamos y el desgaste de tiempo. Yo hoy en día me encuentro trabajando, realizando informes de evaluación como te mencionaba, y muchas veces las fechas o el ritmo de trabajo me hace trabajar posterior a la jornada laboral, posterior a las 6 de la tarde o fin de semanas, o en verdad a veces estoy trabajando de lunes a lunes para poder cumplir con la entrega del informe y las evaluaciones. Entonces también se me acota el tiempo. Y el trading viene como a entregar un poquito eso, a entregarme más tiempo, a entregarme una independencia económica en la cual si bien no busco hacerme millonario, pero sí poder tener quizá un sueldo con el cual poder vivir y complementarlo con la psicología. También me atrae mucho de él el dinamismo que tiene como tal, el de que uno puede dedicar quizá un porcentaje de horas a operar o a analizar y posteriormente también puedo hacer otra actividad o me permite también moverme a través de las inversiones, a través de aprender, por ejemplo, qué es el café para poder invertir en el café. Entonces también nos va sumergiendo en diferentes temáticas que nos pueden ir llamando la atención, aparte de ir invirtiendo o solo operar un gráfico. ¿Ya? Y fue como encontrar un nuevo amor, por así decirlo, aparte de la psicología. Venía ya bastante desilusionado un poquito del sistema de salud mental y proteccional. Y la incomodidad muchas veces nos mueve a buscar horizontes nuevos o a explotar nuevas habilidades. Y creo que la pandemia en ese momento, por lo menos, la inflación y verme presionado económicamente por el tiempo laboral y el desgaste, me lleva a salir un poquito de mi zona de confort y me mueve hacia la incomodidad de comenzar ya de manera seria a estudiar un poco el trading y ya descartar los influencers, los youtubers y buscarme quizá una red que me pueda sostener en este conocimiento, que en este caso principalmente eres tú, han sido las otras profes que hemos tenido, como Javier, como el Dani, que también en el fondo es un círculo bastante conocido, se conocen como entre todos y eso también es súper agradable y confiable en ese sentido, sobre todo en este mundo cuando uno no lo conoce tanto. Mauricio, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la realidad? Porque tú comentaste que como muchos, y me incluyo, partimos viendo videos en la red, ya sea en YouTube, ahora los influencers, antes no existía esa palabra, Claro. pero ¿cuál fue el primer choque con la realidad que tú dijiste, oh, el trading es así? ¿Tuviste algún choque que pensabas que era de alguna manera y al final terminó siendo de otra este mundo del trading? Sí, sí, en verdad, bueno, he tenido a lo largo del proceso, yo llevo alrededor aproximadamente unos 4 años estudiando ya trading. Y he tenido bastantes choques en verdad dentro de distintas creencias. En un momento, cuando, como te comentaba, viendo estos videos de YouTube, cuando ya logré entender un poco, me daba cuenta que después la siguiente etapa entendía menos de lo que ya había manejado ciertos conceptos o que por lo menos podía entender quizás los gráficos, trazar tendencias, ver ciertos patrones y creer que estaba quizás preparado como causalidad, como si veo esto, sucede esto. Finalmente después me di cuenta que no, que también hay otras variantes también que van influyendo, como las noticias fundamentales, la geopolítica. Entonces también ya no era solo analizar el gráfico o ver un patrón y saber si era una venta o una compra, porque muchas veces ponía una compra y sucedía una venta y ahí iban detalles jugando. Entonces, claro, la frustración ha sido quizá el choque más grande a tener que manejar durante este proceso y siempre ir aprendiendo más. Es interesante la palabra porque ya después vamos a ver cómo se relaciona también con tu actual trabajo, pero ¿qué le dirías a esas personas que tienen esa primera frustración, esa primera caída que creo que es inevitable?
de ver la realidad del trading versus lo que te pintan con toda la publicidad que existe para justamente que entres con una expectativa que finalmente nunca termina siendo la que se cumple. Sí, yo creo que ese es un punto súper importante en el cual cuando uno tiene los primeros acercamientos con esta expectativa de lo que ve en los videos publicitarios, sobre todo como hoy en día un poco de esto de los influencers del haz esto y este millonario, casi en una semana, creo que eso eleva mucho las expectativas del que si yo no entiendo, ya lo logro. Porque también suelen mostrártelo muy fácil en los videos. Y el choque con la realidad es bastante fuerte, el de darte cuenta, si bien estás entendiendo algo, quizás van a faltar muchas otras cosas para poder quizás rentabilizar quizás un poco la profesión. Eh, Creo que en verdad la mejor forma es comunicar lo que nos va pasando, muchas veces quizás con tu círculo cercano o tener una red de apoyo. Si bien en mi caso mi red de apoyo es tanto mi pareja como los profesores, eh, mi pareja en verdad también pertenece al área humanista, entonces no entiende absolutamente nada de trading, pero solo me escucha. Entonces muchas veces el ya solo que alguien te escuche te genera ese feedback de decir, ya mira, en esto me equivoqué, o quizás me sirve para reducir un poquito esa frustración y en verdad es aceptar de que quizá hoy no funcionó o quizá hoy me siento así, pero mañana también es otro día y es una nueva posibilidad de seguir practicando o seguir mejorándolo. No quedarnos solo con esa sensación negativa del quizás me fue mal. Ya quizá hoy me fue mal, pero mañana me va a ir mejor y mañana me va a ir pasado, mañana me va a ir mucho mejor y así vamos a ir cada vez mejorando paso a paso quizá. Es muy interesante lo que tú planteas porque ya encaminado a este pedacito de tu vida que puedes aportar, de repente las personas tienden a pensar, y quiero conocer tu opinión, que Ujú. el tema de las humanidades, el comportamiento humano y el trading son temas diametralmente opuestos. Bajo tu experiencia, ¿es así? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Creo que no es totalmente opuesto, creo que tiene ciertas diferencias. Creo que no es opuesto porque mucho del comportamiento humano también está en los mercados. Si bien en la ciencia humanista no vemos tanto lo que es números, economía, marketing o incluso inversiones, sí también tenemos aproximaciones de economía en cuanto a cómo ésta influye en el comportamiento de las personas o cómo ésta ha influido a través de la historia en el comportamiento. Ya, si bien la historia es cíclica, nos da luces también de cómo puede volver a reaccionar la masa ante ciertos fenómenos quizá económicos o históricos. Ya, creo que el trading va muy de la mano en ese sentido, siendo que nosotros vamos como examinando el gráfico en el pasado, viendo cómo va funcionando y qué es lo que puede hacer en el presente. Entonces, entender muchas veces el comportamiento de las personas o el comportamiento humano nos puede facilitar en la toma de decisiones de qué puede hacer el mercado o cómo podemos mejorar nuestro trading ante cierto contexto histórico o contexto social en el que estemos, como para poder visualizar ciertas oportunidades o incluso el mismo psicotrading. Por eso también yo creo que es una parte relevante del trading y que esté inmersa en él. Si no, sería solo análisis técnico y fundamental, yo creo. Muchas gracias por esa opinión, Mauricio, que de repente no es tan masiva, pero Claro. acerca un poquito a la gente que es más humanista a estos mercados y ya viendo el tema de que de repente, introduciéndonos más en tu área de trabajo, de repente hay personas que han tenido, no sé, carencias económicas o algún tipo de otra carencia efectiva, lo que sea, y relaciona el trading subconscientemente, sin darse cuenta, con que tienes que tener un cierto rendimiento o tienes que llenar cierto vacío que tú inconsciente o conscientemente tienes y por eso tus resultados van un poco condicionados, me explico. De repente una persona que ha tenido carencias económicas desde pequeño ve a personas en redes sociales ganando dinero con el trading y en vez de respetar su propio proceso, dice, mira, yo también tengo que ganar dinero rápido, yo quiero ganar dinero rápido porque me lo merezco, porque no he tenido el dinero, pero eso está en el subconsciente, la persona no es consciente de ello.
pero mucha gente después de un año, 2 años se da cuenta que su operativa estuvo influenciada por este tipo de cosas. ¿Cómo tú relacionarías? Porque son traumas, problemas de la infancia que justamente se dan por daños, no sé si daños o traumas que a la persona, a los niños, a todos somos niños, se han generado por el medio ambiente, por el ecosistema, incluso por padres, familiares, etcétera. ¿Cómo ves la relación ahí entre lo que te pasa en la infancia y tu operativa en el trading? Que a lo mejor es algo que no se habla mucho. Claro, yo creo que en verdad es un área que no suele ser muy abordada, pero creo que es sumamente importante también, como decías tú, nuestra historia familiar o nuestra relación con el dinero, tanto personal como a nivel familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces me he encontrado en este último tiempo, incluso en sesiones evaluando a niños, que me han mencionado el conocer sobre trading o verlo como una oportunidad más adelante de vivir del trading, como ya como una fuente de trabajo o como una posibilidad de salir. Eh, ¿Qué es lo difícil? Que muchas veces hay diferentes estratos sociales que nos van marcando. No sé, una familia, por ejemplo, yo hubo un tiempo que trabajé en la población del Castillo, en La Pintana, que una comuna y una población bastante vulnerada socialmente, y los chicos de ahí muchas veces no tenían esta educación financiera o esta educación del ahorro. Yo creo que las familias, por así decirlo, en ese contexto, logran llegar a una conciencia financiera hasta el ahorro y no así hacia la inversión. Entonces, es como lo que más puede entregar una familia a un niño en ese sentido. ¿Ya? Él tiene que ahorrar. Por ende, también vamos creciendo un poco con eso, ¿ya? Y el ahorro también nos genera el de retener el dinero. Entonces, muchas veces estas creencias familiares hoy en día nos marcan del que debemos tener, pero tampoco le entregamos un valor sobreagregado quizá al dinero, del querer retenerlo para no perderlo. Entonces, finalmente, el dinero se vuelve también una forma de, ¿cómo se llama? De un reconocimiento o una validación también desde un otro. Entonces, yo quiero tener mucho dinero para que el otro diga, oh, mira qué bueno soy o qué exitoso soy, en el fondo le gané al destino. Y muchas veces esa conciencia genera que se permee en el trading y al tener una posición, por ejemplo, quizá en pérdida, nos genere muchas emociones de angustia. O también si vamos en ganancia, la euforia y queramos quizás seguir operando y sobreoperando o no saber cuándo cerrar. Entonces muchas veces estos patrones van anclados de muy pequeños, muy familiar, que se debe también a los contextos en los cuales hemos ido creciendo. Quizá una familia de clase media va a tener mucho más educación sobre inversiones, por ende mi relación con el dinero va a ser mucho más laxa y no me va, ¿cómo se llama? Complicar perder un poco de plata, quizá, o un poco de dinero. A diferencia de alguien que venga de un sistema social donde cada peso cuenta, entonces perder ya 1.000 pesos me va a doler mucho más que a otra persona que en verdad 1.000 pesos pueden no ser nada. ¿Ya? Entonces, la inmediatez que hay hoy en día también del querer ser millonario ahora ya, o tener plata ahora ya, también va muy marcada desde estos patrones familiares, desde la misma carencia del de no tener. Finalmente estamos buscando querer, pero también el sistema y los influencers nos han mostrado que queremos tener para mostrarlo, mostrar comodidades, mostrar viajes, más que un objetivo propio en sí. Entonces, muchas veces hoy las creencias familiares van muy desde el exterior, más de lo que estamos necesitando nosotros personalmente. Mauricio, muy interesante lo que comentaste, porque cuando estabas hablando, por lo menos a mí se me vino el concepto de, claro, de repente uno nace en una familia X y que el dinero no llega a caudales y de repente se instala la creencia subconsciente, porque lo peligroso, creo yo, de las creencias que son subconscientes, de repente cuando uno no es consciente de ellas, te hacen mucho daño. Y viene este concepto que es el de autosabotaje, es decir, imagínate tú vas súper bien en el trading, uy, pero dices, no, es que no me lo merezco. ¿Por qué? Porque cuando era yo pequeño no me merecía dinero. O sea, él se creyó, interpretó, no es que sea así, creyó, interpretó que no. Entonces, pues, después de estar yendo muy bien en trading y conscientemente vas a querer perder o tender a querer perder porque tú piensas que te mereces el dinero. Claro, exacto. Y incluso más que el como el querer perderlo, lo podemos ver, por ejemplo, cuando cerramos una posición antes de llegar al TP.
ni siquiera logro aguantar la meta pese a que voy positivamente. Es como no merezco llegar a la meta que yo mismo puse y me salgo antes. Si bien no estoy saliendo en pérdidas, pero tampoco estoy cumpliendo mi plan por esta activación quizás de nuestra creencia que está arraigada de la infancia. ¿Cómo darse cuenta si una persona tiene algún tipo porque dice, mira, ya, o sea, descartando que ya tengo un sistema, un plan de trading, lo sigue al Claro. pie de la letra, darse cuenta si es que una de estas creencias te están a ti afectando de manera negativa a tu operativa o a tus inversiones? Yo creo que una muy buena forma es siempre como lo introspectivo, ir viendo cómo yo me voy relacionando con el dinero en mi cotidianidad. Ya, el cómo me organizo financieramente de manera mensual, con los gastos de la casa, cómo priorizo también ciertas comodidades o ciertos gustos. Por ejemplo, no sé, yo he conocido gente que tiene mucho la costumbre de pedir comida por delivery hoy en día, que generalmente se transforma en un gasto hormiga. Por ende, también puedo observar de, claro, estoy pidiendo mucha comida, a lo mejor, claro, no me molesta el gastar, pero hay otra gente que es el efecto contrario, que prefiere cocinar algo o hacer algo o no comprarlo simplemente por no hacer ese gasto hormiga. Y ahí vamos viendo quizás qué tan laxo o no es el sistema económico, de cómo también me voy sintiendo yo al gastar, si gasto en cosas relevantes para mí o soy muy impulsivo en gastar y es como que veo algo en internet y lo compro. Muchas veces hacer quizás la prueba de los 10 minutos o del día. Yo, por ejemplo, soy muy de en lo que es gasto, de derivarlo a fin de mes. Y después cuando llega a fin de mes, al otro fin de mes. Entonces, finalmente, si no es algo tan importante, pasan meses sin que lo compre. Y después se me olvida quizás ese impulso de, oh, quiero comprar. A veces me pasaba, por ejemplo, con los libros. Veía un libro, quería comprarlo, y decía, ya a fin de mes lo voy a comprar. Y finalmente pasaban 2 o 3 meses porque no era tan relevante en ese momento. A diferencia de otras ocasiones que ha sido importante y he tenido que comprarlo en el momento. Por ende, es muy importante ir viendo también cómo quizás tus papás y tu familia van relacionándose con el dinero, ya cómo ellos han ido quizás en tu infancia, en los mismos discursos que han tenido de quizás guardar. Por ejemplo, quizás a modo de anécdota, en mi infancia mi madre tiene una relación con el dinero eh, bastante rígida, ya por también por carencias de infancia, de pobreza y ella solía guardar dinero en los libros. Es una costumbre que hasta el día de hoy yo también tengo. Guardo a veces dinero en libros como emergencia, en ciertas páginas. Y ella me enseñó mucho el tema del ahorro. Pero le cuesta mucho también el gastar, incluso en cosas necesarias por el miedo a quedarse sin ningún ingreso o el no tener para quizás un periodo que sea más inestable. Entonces eso también se arrastró una vez que yo empecé a ser independiente, el siempre tener guardados ciertos colchones en caso de que pase alguna catástrofe, tener quizás ciertos fondos a los cuales acudir. Eh, y el trading fue despertando un poco eso también. Me empezó a costar también en el área, como decías tú, el de las pérdidas, el de aguantar la posición. Y me empecé a mirar también cómo yo me iba relacionando con esto. Cómo me costaba a mí de repente sacar un billete y pagar algo, pensando que a lo mejor no era tan necesario. Pero también empecé a aprender de que en el fondo es dinero también, esa relación de como que se fuera a ir y no volver, también suele ser dañina muchas veces psicológicamente. Y verlo quizás como que nosotros somos generadores de dinero, también es una forma que nos permite decir, ok, hoy día perdí, pero mañana voy a volver a generar dinero, entonces no hay un problema en eso. Mauricio, es muy interesante porque a lo largo de mi trayectoria, sobre todo como coach, he visto, este patrón se repite mucho. Y me dice, no, es que no quiero invertir. ¿Por qué? Que lo voy a perder. Ok, ¿por qué? Porque en el pasado perdí. Perfecto, pero en el Claro, pasado era otra persona. ¿Por qué crees que ahora vas a perder ese dinero? No, es que si pierdo el trabajo mañana y yo digo, mira, a ver, hagamos un repaso de tu vida. Tú estás aquí ahora, no has empezado a trabajar ahora. Llevas 10 años así y pensando así y aún así no te falta el pan. O sea, ¿me entiendes? claro, La gente, lo que tú dices, no se da cuenta el poder para generar, para crear dinero y claro. otras cosas que tienen, andan con ese constante miedo, pero al final
terminan estresados, terminan haciendo daño más de la cuenta. Yo creo que hay que estar preocupados, sí, pero no se dan cuenta repasando sus vidas que nunca les ha faltado. Claro, de alguna forma han podido surfear la ola, por así decirlo, y lo han logrado para quizás ser tan catastrófico. Pero claro, también el sistema nos orilla un poco las mismas creencias como tú mencionabas en delante. Antiguamente había mucho la visión de que el trabajo dignifica, que las cosas tenían que costar para que tuvieran un valor. Yo creo que el trading también viene a romper un poquito ese mito, porque si bien es bastante estudio, es bastante trabajo el poder aprenderlo, pero una vez que ya uno tiene una estrategia, tiene un plan y ha podido como despejar todas esas variantes que hemos conversado hasta ahora, eh, no es tan dificultoso. Creo que es como más la gestión de emociones en ese momento, más que un trabajo como desgastante físico. Si bien, no sé, hay traders que operan una hora y media, y que en el fondo esa es su jornada laboral y tienen buenos ingresos para subsistir. Por ende, tampoco es un desgaste laboral como el que tiene quizás un obrero o el que tiene quizás alguien que trabaja por el sueldo mínimo o 40 horas semanales. Entonces, muchas veces creemos que nos tiene que costar más de la cuenta para poder que se tenga un valor ese dinero. Y hay que ir rompiendo también quizás esos patrones culturales de que no, muchas veces es solo quizás dedicarle o estudiar o quizás ser un poquito más arriesgado y vamos a tener quizás mayores ingresos o un ingreso extra, si es que tenemos un trabajo estable que también nos acomoda con este plan. La personalidad a mí me gusta mucho cuando me preguntas, profesor, ¿cuál es la estrategia definitiva? Y yo le digo, yo no sé, no, yo no la tengo, porque tu personalidad también determina la forma en que tú vayas a hacer trading. Claro. Porque hay gente que, por ejemplo, no puede hacer scalping. Es decir, scalping, para quien no sabe, son operaciones cortitas de minutitos, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo Claro. tu personalidad determina y cómo ir probando cuáles, o dar señales según tu personalidad, cuál es tu momento o tu lapso o tu manera, tu método de operar más efectivo para ti? Yo en ese sentido, bueno, yo soy bastante ñoño, me gusta harto la teoría, entonces, como muy buen psicólogo, necesito saber como el origen de manejar el concepto, saber lo que estoy haciendo en el fondo. Por ejemplo, si quiero usar una estrategia de order block, de liquidez, necesito primero manejar y sentirme yo seguro de que sé cómo funciona la liquidez, qué es lo de la liquidez, en el caso quizás de un patrón, manejar también cómo se originan los patrones. Entonces eso también en lo personal, por lo menos a mí, me hace necesitar más tiempo quizás para llegar a sentir confianza en la estrategia o en lo que estoy haciendo. Necesito, como por así decirlo, cimentar la base para yo poder como moverme un poco, que es un poco también lo que tiene la psicología. Manejamos la teoría y con eso la adaptamos a los diferentes diagnósticos, diferentes situaciones. Yo suelo tratar de ver un poco el trading como un caso, como en el fondo, como si fuera un paciente en la psicología. Por ende, a mí me ha ido acomodando un poco más el desde ahí encontrar un material. Por ejemplo, no sé, hubo un momento que traté de aprender los patrones chartistas. Si bien conozco algunos, se me dificultaba porque no lograba entenderlos en su génesis, en el fondo. Porque cuando, no sé, generaba un banderín, sucedía eso. Entonces no lograba retener también qué sucedía cuando pasaba el banderín. A diferencia, por ejemplo, quizás de leer teoría de Down, no sé, y ver quizás que hay un autor que me lo está explicando en un libro que esto funciona de esta forma, por ende el efecto debería ser algo semejante o esperable a lo que él está explicando. Y ahí voy como quizás dándole un poquito más de forma. Obviamente siempre uno va practicando, yo aún me mantengo en las cuantas demos, siento que la demo es bastante buena para poder practicar todo, practicar bastantes estrategias hasta encontrar una que te acomode tanto en tu horario como en lo que te hace sentir también, como si te da mayor seguridad en el análisis que tú hiciste o en el fondo si te sirve para operar la noticia y ahí uno poder ir adaptándola. Quizás también no tener una sola estrategia y tener distinta para distintos activos o distintas situaciones puede ser bastante útil, pero yo creo que documentarlo y ir viendo también qué te acomoda a ti.
el que tú te sientas bien más que el que sea algo no placentero hacerlo. Siento que el trading debería ser placentero al momento de estar ahí. Tremendamente importante lo que dijiste, Mauricio, porque hay muchas, voy a mencionar el chartismo, que en el paso de mi carrera pienso que antes era bastante chartista, pero uno va evolucionando como Claro, mi vida. Ahora utilizo muy poquitos patrones chartistas como los más conocidos, doble techo, doble piso, quizás, que son como claro. los que más se dan, o más, no sé si seguro, pero los que yo veo más seguros. Y cuando, no sé, un profesor o alguien te enseña chartismo y dice, mira, así es, y a él le resulta, y a uno no le resulta, de repente uno dice, ay, soy tonto. Hay gente que se dice, soy tonto, el diálogo Claro. interno. Entonces, la buena noticia es que te puede resultar otra cosa. Claro, yo creo que el training tiene harto eso, de ir combinando ciertos elementos que uno puede ir aprendiendo, como tú decías, no sé, el patrón chartista o quizá usar indicadores. Hay gente que opera sin indicadores y lo hace muy bien y es muy rentable y sin problemas, como hay otros que también son muy buenos usando indicadores. Entonces, finalmente es como tú te sientas más seguro en tu análisis, más que si algo es bueno o es malo o es más positivo o no. Finalmente quizás la experiencia y el usarlo y conocerlo lo más posible te va a dar la experticia de saber qué hacer. Pues quizás muchas veces un indicador te va a marcar algo, pero tu experiencia, quizás de tanto estar en el gráfico o estudiándolo, te va a decir que a lo mejor justo en ese momento el indicador no es lo más confiable, ni es más confiable quizás el patrón que estás viendo tú en el gráfico, por así decirlo. Mauricio, tú mencionaste algo con mucha convicción y me gustó. Tú me dijiste, estoy en demo, yo ocupo cuentas demo. De repente, ocupar cuentas demo es como mal visto, como decir, oye, está en la demo, eso no. ¿Qué decirle a esas personas para desmitificar eso de que utilizar una cuenta demo está mal para aprender? Sabemos que los brokers, etcétera, quieren depósito, 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 y toda la publicidad está invertida, el dinero está invertido en que tú hagas un depósito rápido. Pero a mí me encantó la manera que dijiste, oye, yo ocupo la demo, no hay problema. ¿Cómo transmitirle esa seguridad? Decir, oye, sí, mira cuánto ganaste, $100, sí, pero era un demo y no hay ningún problema en eso. Me parece increíble. Claro. Claro, en verdad yo siento que la demo es bastante útil para el errar. Y creo que muchas veces también el conocimiento se genera a través del error. Creo que la mejor forma de aprender es equivocándose en ese sentido, porque sabemos que podemos corregir. ¿Ya? Por ende, la demo nos entrega esa facilidad. Muchas veces, si quieres, puedes jugar y entrar en una operación sin ni un análisis y no va a suceder nada. Entonces, yo creo que eso es lo rico que puede tener la demo, que es lo que no tiene quizá una cuenta real. Si bien también he operado en cuentas reales, son dos sensaciones muy distintas. Eh, no me ha ido tan bien en las cuentas reales y me ha hecho volver a la demo. Y ahí también me he dado cuenta de lo cómodo que es la demo y las emociones que también que emergen que son súper distintas. Por ejemplo, durante estos 4 años en demo, eh, me he dado cuenta que también se activan emociones. Muchas veces también me ganaba la euforia de decir, ya, me fue bien, voy a entrar de nuevo. Y empezaba a perder y finalmente perdía 4 operaciones y ganaba una. Pero después decía, ya, ok, por lo menos no es mi plata. Entonces me quedaba un poquito más tranquilo e iba corrigiendo esas cosas. Cuando me tocó abrir la primera operación en una cuenta real, fue una montaña rusa totalmente distinta a la demo, porque sabía que era real en el fondo, que en el fondo la pérdida que iba a tener iba a ser dinero, no iba a ser quizás como solo perder el día o el tiempo o la operación que había abierto en la demo. Yo Entonces creo que creo, es importante no saltarse ese paso y ir quizás como también poniéndose ciertas metas que la demo te puede ayudar, pues, ir quizás agarrando mensualmente quizás una meta de generar o subir 1% la cuenta de la demo y así ir evaluando para poder llegar quizás a una cuenta más real o profesional. Mauricio, lo que yo me estoy dando cuenta contigo en este minuto, dada la conversación, es que tú tienes mucha paciencia, porque hay mucha gente que dice, uy, me fue bien la demo 3 meses, y, o sea, uno no lo juzga, ¿no? Solamente que, Claro, sí, bueno, y si te resultó genial también, si te resultó genial, no, genial. pero esa persona porque yo he visto mucho que pasa lo siguiente, y quizás pues, con esto podemos ayudar a estas personas.
Ujú. La demos también un tiempo que ellos se sienten cómodos. Pasan a la real y, por ejemplo, depositan $1.000 en la real y van perdiendo 800 y van y depositan 1.000 más y así se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué decirle a esas personas? Porque a mí también me pasó cuando estaba empezando, en el momento uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta que Claro. las emociones te dominan tanto que uno lo único que hace es no querer perder, perder, perder. ¿Cómo darse ese stop? ¿Cómo decir, a ver, quiero volver a la demo, como lo que tú dijiste antes? Mira, yo creo que en el trading o en el aprendizaje del trading, en verdad, la paciencia es fundamental. Y eso muchas veces también genera una frustración, también son emociones agregadas, que en verdad muchas veces uno no está operando o no está sentado en el gráfico, pero tiene la cabeza ahí del pensamiento rumiante de llevo mucho tiempo, quizá otro lo hizo en menos tiempo o ya tiene mayores resultados, yo llevo un par de meses y no me ha dado. Yo creo que es inevitable fluctuar por esos pensamientos, por esos estados dentro de este aprendizaje. Yo en los 4 años creo que he pasado muchas veces por ese sentir de llevo tanto y no avanzo. Pero claro, cuando empiezo a ver todo lo que he ido aprendiendo, me doy cuenta que sí he avanzado. Quizás no en la rentabilidad económica, pero sí en el conocimiento en el fondo de cada vez ir manejando más, quizás la plataforma o el mismo gráfico. Eh, Creo que una buena forma es mantener tu plan de trading. Creo que, como te decía, ir planteando estas metas. Si bien tengo $1.000, por ejemplo, para operar en una cuenta real y ya tengo que ir con la disposición de que estoy dispuesto a que se pierdan, por ejemplo. Y plantearme en mi propio plan de que si se pierden esos $1.000, no voy a volver a invertir y me voy a ir una cantidad de meses programada, por ejemplo, a la demo, a ver qué es lo que pasó, hasta yo volver a sentirme quizás seguro y tranquilo de poder volver a operar en algo real. Eh, Creo que ahí cada uno puede ir armando su plan que le pueda acomodar, quizás no sé cuántas operaciones abrir, hasta dónde aguantar, quizás si voy perdiendo la mitad de la cuenta, quizás ya congelarla hasta ahí y volver a la demo y después quizás volver a integrar más plata para volver a hacer el capital y seguir operando. Pero creo que siempre es importante el establecer tu propio stop loss, por decirlo así, de si pierdo esto, ok, me salgo y estoy 2 o 3 días sin volver a meterme al compu quizás, hasta volver a tener la confianza y sentirme tranquilo y ver qué es lo que pasó, más que en la misma reacción de voy a ingresar más plata. Creo que muchas veces los brokers tampoco colaboran tanto con eso porque también te van avisando, te van llamando para incentivarte a ingresar más plata. Entonces, creo que es importante también la comunicación, quizás muchas veces conversarlo con el resto, con tu familia, quizás, qué piensan si van a tomar esta decisión. Porque así también dilatamos un poco y ya no va a ser en la misma marcha en el cual yo voy a volver a ingresar dinero, sino que ya voy a conversarlo en la tarde y van a pasar días quizás en que yo vuelva a ingresar dinero. Oye, qué importante lo que tú dijiste, porque hay muchas personas que la familia le dicen, he visto una estafa, y pueden tener, o sea, y la familia se los dicen no por malas personas, sino porque quieren cuidar. Claro, Y, y- y yo creo que lo que dijiste esto es súper importante, decirle a la familia, ¿saben qué? Mira, metí X o no, $100, lo que sea, y los perdí. claro. Ah, te lo dije, sí, me lo dijiste. Pero yo también te lo digo, soy honesto, porque yo sé que con esto me va a ir bien y quiero ir de a poco, pero te lo digo para que veas que esto no es una estafa, etcétera. Es como salir un poco del caparazón que uno tiene y decir, oye, perfecto, ya, ¿por qué competir contra un mundo de personas que o te tiran para abajo, te tienen envidia, o quieren cuidarte solamente, te dicen, no, no te metas ahí? ¡Wow! Eso te da mucho más estrés, mucha más ansiedad, mucha más presión. Sí, siento yo que el no tener con quién comunicar lo que te va sucediendo es un factor quizás de lentecer el proceso o incluso perjudicarlo muchas veces de tú desmotivarte, de ver las pérdidas y sentir esta vergüenza de decir, pucha, me van a decir que era la estafa, o que tenían razón, o que estoy perdiendo tiempo en el fondo y plata en esto, o cuando uno paga un curso, es como, estás pagando otro curso, ya has pagado 5 cursos y aún no vemos resultados, solo estás gastando la plata en cursos, en el fondo. Eh, pero finalmente yo creo que es encontrar quizás con quiénes poder abrirlo o compartirlo, este comunicar. Creo que ahí se vuelven fundamentales las redes de apoyo, que como mencionábamos al principio, muchas veces ni siquiera llegan a ser familiares. A veces pueden ser un amigo, puede ser
un equipo, un grupo de WhatsApp incluso, como en el que estamos, por ejemplo, donde hay profe, hay gente segura o gente que está viviendo otro tipo de experiencia y compartirlo, a veces comunicar ahí de, no sé, me pasó esto y muchas veces se da ese feedback entre los mismos compañeros que están en el grupo, de a mí me pasó similar o a mí me pasó esto y hice esta otra cosa, me funcionó esto, te dan ánimos. Y eso se va haciendo mucho más llevadero. Muchas veces la pareja puede ser tu red de apoyo, aunque no entienda, aunque no esté de acuerdo, y ir conversándolo, quizás las mismas decisiones del si voy a tomar un curso, también conversarlo, como, porque finalmente también para muchas familias es un gasto extra el pagar un curso. Porque también esa plata podéis destinar quizás a otro gasto más familiar, de vacaciones, no sé, en los casos que tienen niños, en lo útiles. Por ende, también son decisiones a nivel familiar que uno va tomando, de qué uno va a postergar por querer aprender esto en el fondo. Y eso también te va entregando un poco más de seriedad de que lo estás tratando de hacer, que no es solo porque el influencer que viste es el que ganaba plata y tú quieres ganar plata, sino que también te vas dando cuenta que es un camino largo en el cual también vas a invertir y que vas a invertir en tu educación en el fondo y vas a invertir tiempo en aprender una habilidad. Para mí el trading en el fondo es adquirir una habilidad que te puede servir en cualquier momento. Si bien quizás no te vas a dedicar 100% a eso, pero el día de mañana, si hay una pandemia y estamos encerrados en casa, puede ser una herramienta que nos va a servir quizás para generar un ingreso extra en caso de alguna situación. Mauricio, yo siempre estoy muy orgulloso de tu madurez en esto porque poco se habla. Lo que tú dices, poco la gente lo dice. O sea, tomaste un curso de trading, un diplomado, un Claro, posgrado, lo que sea, y si te va bien, tienes la herramienta, pero si no quieres hacer trading, también está bien. No porque tú claro, tomaste, tienes que tener la presión y endeudarte, y no, para nada. claro, claro. Y no tiene por qué tomar meses, te puede tomar muchos años quizás el aprenderlo y cuando uno jubile, quizás laboralmente se va a llegar al trading. Pero nunca está de más quizá aprender habilidades, en lo que sea en el fondo. Yo soy muy partidario, soy muy inquieto en verdad, tengo déficit atencional, entonces me lleva a hacer muchas cosas, me gusta pintar, me gusta leer, me gusta escribir, entonces siempre voy buscando algo nuevo que aprender. Y en eso mismo, en esa curiosidad, me llevo al trading. Entonces, claro, el trading ha acaparado mi mayor curiosidad hoy en día, entonces siempre uno puede estar aprendiendo algo nuevo. Creo que el escuchar, por ejemplo, muchas veces podcasts, el ver estas entrevistas, por ejemplo, ver los análisis de tu gente confiable en YouTube también te va ayudando a reforzar de, ah, mira, ahora lo entiendo. Porque, por ejemplo, a veces me ha pasado, yo he visto los análisis que subes tú, Franco, a YouTube y, y los comparo como cuando yo empecé a ver análisis de otros YouTubers que no entendía nada. Pero hoy en día sí logro entender, por ejemplo, cuando tú estás explicando el gráfico, estás explicando la estrategia o por qué vas a entrar a una compra. Y ahí me doy cuenta también de lo que he avanzado. Que en el fondo los cursos que he tomado no ha sido gastar o perder plata. Que en el fondo sí he aprendido. Pero claro, creo que también es esencial despojarse del tiempo de la inmediatez, de que voy a tomar un curso y voy a salir haciendo trading y voy a vivir de eso. Creo que son bastantes cursos que uno tiene que tomar y ir estudiando bastante para que todo se complemente y termine en una buena estrategia propia o en conocerte a ti. Y el curso más caro, yo creo que el precio más caro del curso es la parte emocional, la parte psicológica, yo creo. Yo creo que eso es lo más caro que uno paga en el trading, para bien o para mal. Sí, yo soy partidario, yo creo que la mayoría, o sea, o en general los que están en el mundo del trading comenzando, deberían contar quizás con un apoyo psicológico, quizás alguien que también entienda en el área y no solo quizás un psicólogo X que trabaje desde la psique humana, sino que también te puedan orientar de que también es normal como quizás lo del psicotrading. Yo por lo menos lo que he podido ver, si bien se le da harta relevancia al psicotrading, también queda como en una capa de superficialidad que quizás muchos no van a entender. Es como, ah, ok, tomo notas en el cuaderno y con eso estoy haciendo psicotrading, pero en el fondo es poder gestionar tus emociones en muchos ámbitos, no solo quizás como en el mismo trading. Lo que pasa después también, que estoy todo el día enojado porque me fue una mala operación, se ve también trastocada tu grupo familiar, quizás voy a andar enojado con mi hijo, voy a andar enojado con mi pareja, por ende también no es solo en el momento de estar en el gráfico, también se extrapola a nuestra vida quizás más personal, nuestro estado de ánimo.
Oye, qué interesante, esta conversación ha sacado muchos temas Sí, interesantes, porque es muy humana, o sea, desde el punto de vista de, como psicólogo y de experiencia del día a claro, día, claro, muchas veces uno dice, uy, ando estresado, ando bajoneado, y no se da cuenta que es porque perdió una operación en el trading y se deprime con la familia, y la familia le contesta mal uno y qué sé yo, y la familia le dice, pero ¿qué pasó aquí? Ellos no tienen idea, y claro, tienen consecuencias familiares afectivas bien feas también, claro, totalmente, totalmente. Y no son los culpables tampoco. ¿no? No, para nada. Sí, claro, O sea, un llamado yo creo a ser consciente, solamente, ser consciente de tus emociones, ser consciente de tu proceso, ser consciente de que también el trading de repente yo he visto personas que se obsesionan 24/7 y en los coaching que yo hago, yo intento generar, ser así, generar mucha confianza con mis estudiantes, mis clientes, lo que sea, y de repente hay personas que me dicen, profe, esta semana me fue pésimo. Y digo, pero a ver, ¿qué pasó? Vamos repasando. No, es que se enfermó un familiar. Ah, pero por favor, no. O claro, sea, en esa situación no, dependiendo de la persona, porque para todos hay, digamos, distintos tipos de claro, metodología, pero pasó eso, no hay ni que mirar el gráfico, le digo, no te esfuerzas. Uy, ahí dice, sí, lo hice presionado para cumplir, que a veces no hay que claro. cumplir. Y es que el trading igual te da la posibilidad de ser flexible. Sí, o sea, yo creo que esa es la gran ventaja, la flexibilidad que tiene en el trading, pero claro, también te lleva mucho a la responsabilidad de la toma de decisiones. Creo que también culturalmente, al menos en Chile, está muy arraigado el delegar la responsabilidad en un otro. También pasa mucho el del trabajo de tener un sueldo laboral estable. En cierta medida es delegarlo, o sea, me quedo tranquilo porque sé que a fin de mes me van a pagar mi sueldo. Entonces, estoy delegando esa responsabilidad en el otro que me tiene que pagar. En cambio, en el trading ya es tu decisión el cuánto vas a ganar o el cuánto vas a perder en el fondo. No puedo delegarle a un otro mi ganancia en el fondo. Mauricio, tú como psicólogo, porque uno de repente desde afuera uno dice, ah, es psicólogo, tiene la receta mágica para ser feliz. De repente Claro. uno inocentemente lo ve así, y no necesariamente tiene por qué ser así. Pero algún truco psicológico, algún tips, algo así que tú pudieses recomendar o contar como experiencia para alguien que está haciendo trading, algo así como súper de psicólogo, por decirlo de alguna manera. Y hoy difícil pregunta. Yo creo que, porque claro, va muy caso a caso. A mí en verdad me ha servido bastante la paciencia y el vivir las emociones, como el reconocer como decías tú, ¿sabes qué? Sí, quizás ando más irritable porque hoy día me fue mal. Y conversarlo, empezar como a exteriorizar lo que nos va sucediendo con alguien que a lo mejor también nos haga sentir seguros, que sintamos que también no nos van a recriminar ni nos van a cuestionar, sino que muchas veces nos van a escuchar, porque eso también nos ayuda a ver qué nos pasó po, y qué falló la operación, o quizás, no sé, a veces a mí me ha pasado que he quedado bastante bajoneado porque perdí, no sé, y lo he conversado con mi pareja y me dice, ya, pero ¿qué pasó? Y yo le digo, no, es que en verdad sobreoperé. Me piqué y empecé a meter la operación y perdí toda la operación. Y cuando ya me di cuenta había perdido, no sé, $400 en la demo. Eh, pero ahí mismo me doy cuenta de, sí, pues ese fue el error, po. Y se me quita. Es como ya mañana voy a continuar y voy a tratar de no sobreoperar, quizás. Y lo voy regulando. Pero creo que el comunicar es una gran opción en todas las áreas de la emocionalidad, del cómo nos sentimos y el respetarnos. Si quizás necesitamos un tiempo para respirar y no entrar a un gráfico, una semana, quizás también es bueno y después ir retomándolo de a poco y ahí vuelvo a la demo. Siento que la demo también nos entrega eso, para volver a tomar esa confianza que a lo mejor hemos perdido anteriormente y llevamos una semana sin estar en un gráfico. La demo nos permite volver a ganar o volver a perder sin ni un riesgo. Finalmente es como ir con un cinturón de seguridad en una carrera. Me gustó mucho lo que tú comentaste porque ahí se deriva a otro tema. Yo soy profesor, intento enseñar lo mejor posible, Ujú. pero hay 2, 3 meses de repente, y me cuesta enseñar igual por esa misma razón, que 4 meses que no hago trading, pero si me están preguntando qué pasó en el euro, la verdad es que no estoy mirando el gráfico, pero no porque tu profesor haga trading todos los días, tú vas a tener que hacer trading todos los días tampoco. Claro,
no tienes por qué tener esa presión. Claro, o muchas veces también no siempre es necesario abrir la posición. Yo a Claro. veces, por ejemplo, entro a TradingView, marco con los indicadores dónde entraría, hasta dónde llegaría, cuál sería mi stop, pero no abrí posición. Y después porque, no sé, estoy trabajando, entonces no puedo estar en la pantalla. Y cuando voy a revisar sucede que se dio a la perfección. Y digo, oh, debería haber abierto la posición. Pero es solo práctica para no perder quizás como el de mirar un gráfico todos los días, pero eso no quiere decir que voy a entrar en la operación todos los días. Entonces muchas veces, o a veces estoy aburrido y en vez de ver TikTok, entro al gráfico, veo un análisis, lo dejo y lo dejo marcado solamente. No hay una operación en sí, aunque sea demo. Pero me ayuda a mantener un poquito más fresco y también a ir agarrando la confianza de que sí, se van dando y no arriesga nada en el fondo. Y si uno un día no toma una operación, no pasa nada. Si uno en una semana no toma una operación, no pasa nada. Si uno en un semestre no toma una operación, no pasa nada. Claro. Sí. Alejarse, o a casos muy particulares que a lo mejor tú vivas exclusivamente eso y que yo Claro, tampoco recomiendo, ojo, yo siempre recomiendo como inversionista, o sea, claro, diversificar diversificar. y hacer algo que te guste, porque el trading es entretenido, pero llega un rato que uno se aburre igual. Claro, Después de harto, yo estuve prácticamente 2 años, de los 24 a los 26 solo trading, trading, trading. Me aburrí, me explotó quería solamente hacer otra cosa, no quería saber nada del trading. Y está bien también, está súper bien. claro, claro. Yo creo que ahí la capacidad o la flexibilidad en el fondo también de buscar otros recursos, otras habilidades, como hablábamos, también es súper importante para poder ir refrescándonos un poco también del trading en ese sentido. Quizás tener eh, hobbies personales que te gusten hacer pasatiempos que te puedan también enriquecer eh, y que te ayuden como a recargarte en el fondo para poder continuar tradeando. Creo que no es necesario, o en el mismo plan, quizás, como decías tú, si vas a vivir solo del trading, instalar quizás una meta consciente de las cuales poder cumplir. Por ejemplo, no sé, mi sueldo si es de 1 millón mensual, con que me haga 1 millón en el trading mensual, quizás va a estar bien y no voy a necesitar hacer 3 4 millones. Si los puedo hacer, genial, pero si no, también va a estar bien y va a ser el mismo sueldo que estoy ganando. Por ende, puede ser un trabajo quizá en ese sentido o manejar ciertos márgenes. Si gano entre 900 y 1 millón, está bien mensualmente. Es muy interesante lo que dijiste y me recuerda a un chico que es cliente mío, estudiante mío, que trabaja en la feria. Ajá, Y yo le digo, a ver, ¿cuánto? Porque estábamos hablando de cuánto él quería hacerse en trading. Y yo le decía, a ver, claro. ¿cuánto tú haces en la feria? Por ejemplo, $70 o 50, no me acuerdo, pero era por ahí. Ujú, Y yo le decía, mira, a lo mejor si tú te haces esos mismos $50, pero sin tener que levantarte a las 4 de la mañana a descargar cosas y todo, claro, 2, 3 horas en la semana o 4 incluso, está súper bien. Y lo veía y me decía, uy, no lo había visto así. Claro, claro. porque no te dejas embaucar o no te compras todo ese marketing de, sé libre financieramente de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si tú le estás metiendo competencia a tu propio ingreso, yo creo que está súper bien. Claro, sí, totalmente. Yo, bueno, en este camino también me he ido dando cuenta un poco de eso. Incluso lo he llevado a metas diarias. Por ejemplo, no sé, ya con que haga 60.000 pesos chilenos diarios en trading, ya estaría, ese es mi día laboral. Mi día laboral vale hoy en día, yo creo, 25.000 pesos, lo que vale una sesión de psicología. 25.000, un informe de los que yo trabajo redondean quizás los 50.000. Por ende, si en el trading logro hacer ese ingreso de 50.000 o a 60.000 diarios, estoy teniendo mi propio sueldo laboral en el fondo, pero con mayor tiempo. Solo tradearía quizás 1 o 2 horas en el día y ahí podría estudiar, podría hacer otras cosas, que ya es ganancia también, quizás no económica en dinero como tal, pero sí es una ganancia en calidad de vida también y salud mental en el fondo. Querido Mauricio, amigo mío, para no dilatar tanto, porque yo me quedaría hablando aquí, pero todos tienen que hacer, tenemos que hacer, y tú también. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus objetivos, los objetivos de Mauricio, tanto en el área de psicología profesional o en el trading, de aquí unos 5 o 10 años más? Porque si tú me dices, no, me veo no haciendo trading, también está súper bien. ¿Cómo se ve Mauricio 5 años más en tu carrera profesional actual
y en temas de trading o inversiones. Genial. Mira, en verdad, a 5 años más me veo ya siendo rentable, por lo menos en el trading, siendo quizás sustentable, el poder tener quizás un sueldo, como te comentaba, que el sueldo quizás que hoy manejo como psicólogo. ¿Bajo qué motivo? Para poder quizás también ser psicólogo independiente de particular, poder quizás tener esta flexibilidad o independencia económica o laboral, por así decirlo, y no estar quizás anclado a un programa, el poder tener estas sesiones particulares quizás sin preocuparme quizás de un costo que tenga que cubrir ese paciente, ya al tener quizás un sueldo como trader me permite también bajar aranceles para que otras personas tengan acceso, por ejemplo, a la salud mental, en el caso de quizás de riesgo más vulnerable o social o como se quiera ver quien lo necesite y ahí complementarlo con el trading. Pero claro, de aquí a largo plazo para mí es poder que sea mi fuente principal, por así decirlo, para poder complementarlo con las otras cosas que me gustan y poder tener tiempo. Creo que hoy en día, por mi carga laboral, lo que más estoy valorando es tener tiempo, tanto para mi familia como para mí, para poder hacer cosas poder invertirlo en cierta medida. Creo que el tiempo es lo más caro que hay porque no tiene retorno. Entonces, muchas veces se nos olvida buscando tanta solvencia económica que si no tenemos tiempo tampoco sirve mucho tener esa solvencia. Y cuesta, cuesta, sobre todo en Chile. Bueno, yo digo en Chile porque trabajo como chileno, soy chileno, Claro, siempre el 99% de mi vida he estado en Chile, creo. Y uno como chileno trabaja. Yo me acuerdo cuando trabajaba en supermercado, yo veía reponedores, los que reponen en un supermercado, claro, que tenían una pega de 7 a 3 de la tarde y después de 3 a 11 de la noche. Y el chileno es claro, trabajador, el chileno es súper exacto. trabajólico. Súper Sí, trabajólico. sí, totalmente. Y creo que eso mismo lo lleva muchas veces como al dudar un poco de esto, de dar este paso en el trading, de como que no se trabaja tanto. Como que también esa insatisfacción de decir, pucha, ya hice la plata, pero quedé desocupado, ¿qué hago? Y Claro. ahí también caemos en esta sobreoperación de, ya a lo mejor igual puedo seguir operando. Y a veces no es necesario. A veces no es necesario tener un horario tan extenso. Podemos ir a disfrutar. De repente, creo, y lo hablo de manera personal también, sentir que uno está descansando es como sentirse culpable, como que, lo hablábamos detrás de cámara, que como Sí, había sí, estado el fin de semana, estoy viendo una película, pero podría estar adelantando un informe, un reporte, claro, cosas así. Y creo que es súper bueno hablarlo, porque cuando yo lo hablé contigo delante y dije, oh, también me pasa lo mismo. Y a lo mejor uno puede hablarlo 30.000 veces y 30.000 veces necesita expresarlo y exacto. empatizar. Por eso a mí me encanta también este tipo de entrevistas o podcast o conversaciones, porque la gente dice, mira, a él le pasa, a mí también. Claro, Y nos pasa. Somos muy sí. parecidos. Sí, yo creo que también son muy buenas instancias a veces cuando uno se está sumergiendo en este mundo, el acudir como a este tipo de entrevistas, ver experiencias de otros, cómo lo han hecho, cuánto les ha costado, eh, porque también vemos que no te pasa solo a ti, en el fondo. Y también quizás es un tópico muy de la psicología, del, si bien todas las personas creen que lo que les sucede a ellos es solo a ellos, finalmente no, finalmente hay muchas personas pasando por lo mismo de distintas formas, pero finalmente puede ser algo muy similar y lo sobrellevan de distintas formas cada uno a manera personal. Mauricio, antes de agradecer por tu tiempo e ir cerrando, quisiera que ahí empieces a ponerte la mano en el corazón, porque yo creo que las palabras más lindas vienen del corazón de repente, con cariño, que creo que, como dices tú, somos un grupo que ya prácticamente los traders o los estudiantes de trading, así como más formales, nos hemos ido conociendo todos, somos súper Mm. cercanos y vendrán muchos más también. ¿Qué consejo le darías a esa persona que, de corazón, qué palabras, que está empezando y tiene miedo a que lo juzguen, tiene miedo a que la familia le diga que esto es malo, tiene miedo a perder su dinero, está lleno de todos los miedos posibles? ¿Qué le dirías a esa persona de corazón? Yo les diría que en el fondo siempre hay que persistir. Si ellos creen que es lo indicado y es la forma que o la oportunidad que pueden tener es insistir,
no rendirse. Creo que muchas veces uno está muy cerca de la meta antes de rendirse, o siempre es más oscuro antes que amanezca. Entonces, finalmente, siempre puede estar cuesta arriba, pero no sabemos cuándo se va a lograr en el fondo. Entonces, siempre persistir. Creo que no siempre los avances se perciben a simple vista. No sé, es como el refrán del bambú, que crece por años echando raíces sin salir de la tierra y uno ve que no brota, pero finalmente después de, no sé, 7 años cultivando raíces firmes, crece y crece unos 10 centímetros para después de 3 años más crecer casi el 90% y alcanzar su meta de estatura. Entonces finalmente todo el tiempo que le llevó al bambú crecer estuvo también consolidándose debajo de la tierra echando raíces. Entonces muchas veces el estudiar, el ser disciplinado, el frustrarte, el cansarte, todos los obstáculos que pueden ir surgiendo, son parte de poder generar esas raíces para después ya consolidarte en lo que estuviste estudiando todo este tiempo. Creo que los tiempos son distintos, de cada persona. Hay gente que puede estudiar toda la tarde, hay otras que trabaja y tiene que llegar a estudiar en la noche, y muchas veces esos tiempos van variando. Entonces, no medirse con otro, medirte con tus tiempos y, y ir evaluándote. Quizás cuánto puedes hablar de lo que aprendiste, cuánto puedes comentarle a otro de lo que aprendiste, para ir midiendo cómo va tu conocimiento, lo que hay que ir mejorando, ir siempre mirándote quizás como un espejo para ir siendo tú tu mayor autocrítico, pero sin perder esa flexibilidad de que estás aprendiendo y que en el fondo todo aprendizaje lleva errores. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. A mí me ha encantado esta instancia y yo estoy seguro que a la gente que nos está viendo en diferido por YouTube o alguna otra instancia, quién sabe, también le ha gustado mucho esta parte humana. Pues somos humanos, somos humanos. Claro. Y llevarlo a la cotidianidad como de la vida diaria, como lo hiciste tú, es genial. Así que bueno, un gran abrazo para todos los que nos están viendo nuevamente. Mauricio, muchas gracias y que tengas un bonito día. Igual, igual Franco, siempre ahí para lo que necesitan. Muchas Que gracias. estén Bye bien. bye.